La clase de hoy vamos a hacer un repaso del tema del bloque de ácido-base. La primera pregunta dice que explique el carácter ácido, básico o neutro de un ion, concretamente el hidrógeno, trióxido sulfato 1-. Esa es la fórmula de ese ion. Obviamente, lo primero que tendríamos que empezar escribiendo son las definiciones de ácido y base que vamos a emplear. Como no hay ningún hidróxido, para el cual sería interesante la definición de Arrhenius, este compuesto, vamos a usar las definiciones ácido y base de Bronsted-Lowry. Según esta definición, un ácido es toda sustancia que es capaz de ceder un protón a otra especie que vamos a llamar base. Y una base es toda sustancia capaz de aceptar un protón de un ácido. Por lo tanto, tenemos definiciones de ácido y base que implican la transferencia de protones. Recuerden que los oxoaniones normalmente eran anfóteros, es decir, se pueden comportar como ácidos y como base. Este oxoanión sería un anfótero que se puede comportar como ácido, es decir, cediendo su protón al agua que está actuando como base, con lo cual pierde un protón, con lo cual gana una carga negativa, y el agua gana un protón, con lo cual gana una carga positiva, y tenemos los iones oxonio u oxidano. Y como base, pues lo que haría sería captar un protón del agua y regenerar el ácido sulfuroso. Recuerden que para saber las reacciones tienen que estar ajustadas tanto la masa como la carga. Si se fijan, aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga negativa, es correcto. Y aquí hay una carga negativa y en el segundo miembro menos 2 más 1, menos 1. O sea, también una carga negativa. Calcular el pH de una disolución 10 elevado a menos 3 molar del hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, según Arrhenius, es una base fuerte, puesto que en agua se disocia dando lugar a iones hidróxido. Fíjense que el hidróxido de potasio, al igual que el hidróxido de sodio, son bases fuertes. Por lo tanto, la reacción está completamente desplazada, no es un equilibrio. Eso significa que si esto es 10 elevado a menos 3 molar, implica que voy a tener la misma concentración de iones potasio y la misma concentración de iones OH-. El pH es menos el logaritmo de la concentración de protones. Como no tengo protones aquí, realmente sí los tengo, porque los tengo en la disolución acuosa. El agua siempre tiene protones y OH, pero la cantidad va a ser despreciable frente a estos OH. Por lo tanto, el pOH es menos logaritmo de la concentración de OH, menos logaritmo de 10 elevado a menos 3, que da 3. Bien, el pH y el pOH, recuerden que suman 14. Luego, si yo despejo el pH, 14 menos el pOH. 14 menos 3, que es 11. Es importante que comprobéis si el resultado es coherente. ¿Es coherente que una base tenga un pH de 11? Sí,
porque las bases tienen pH mayor que 7. El amoníaco es, obviamente, el amoníaco es una base fuerte, no. Una base débil, sí, esta sí es verdad. Un ácido fuerte, obviamente no. Un ácido débil tampoco. Y un compuesto anfótero tampoco. El amoníaco es una base débil. Escribe la base conjugada de la siguiente especie química. Esto es una sal de amonio cuaternario y además está mal escrita porque el ordenador no deja escribirla como debe de escribirse, que es con el signo más encima del nitrógeno. Las bases conjugadas son sustancias que, a diferencia de los ácidos, tienen un protón menos. Luego le tengo que quitar a esta especie un protón, un hidrógeno, y una carga positiva. Si yo le quito un hidrógeno, me queda NH2. Y si le quito una carga positiva, me queda neutro, porque tenía una carga positiva. Luego, la especie sería la metilamina o metanoamina, como prefieran. ¿Qué magnitud nos sirve para comparar la fortaleza de dos ácidos en disolución? Pues esa magnitud es la constante de acidez, la K sub A, que también se puede llamar constante de disociación ácida o constante de ionización ácida. Bien, pH de una disolución 10 elevado a menos 9 molar de ácido clorhídrico. El pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, o si lo hago por Bronsted-Lowry, de la concentración de iones oxónicos. Si ustedes se fijan, si yo hago el pH, el menos logaritmo de 10 elevado a menos 9, me da 9. Pero cuidado, que 9 es un pH básico. ¿Por qué? Pues porque tengo que considerar que con una disolución tan diluida no puedo despreciar la aportación de protones del agua. El agua, como cualquier sustancia, está disociada en protones y OH. Así sería por Arrhenius y así por Bronsted-Lowry, como prefieran. Y ese equilibrio a 25 grados centígrados tiene una constante que es 10 elevado a menos 14. ¿Sí o no? La KW. Yo tengo que si de esto se disocia X, de esto se disocia X. Si yo tengo agua sola, obviamente X es igual a 10 elevado a menos 7 y el pH es 7. Pero yo ahora tengo que este equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda ligeramente. ¿Por qué? Pues porque yo tengo protones que provienen del ácido clorhídrico, que hay que sumarlos. Luego, por el principio de Le Chatelier, si yo aumento la concentración de protones, el equilibrio se desplaza de forma que se oponga a la variación que yo he hecho. ¿Sí o no? Luego entonces la KW, que es la concentración de oxonio por la concentración de OH, sería X más 10 elevado a menos 9 por X. Y esto me sirve a mí, esto es menos 14, para hacer una ecuación de segundo grado, que si ustedes se fijan, sería esta ecuación de segundo grado, que si ustedes la resuelven, bien, esas serían las soluciones. Obviamente la solución negativa no tiene sentido. Luego, la concentración de protones
teníamos que era X, que es esto, 9,95 por 10 elevado a menos 8, más 10 elevado a menos 9. Y eso sale 1,005 por 10 elevado a menos 7. Y el pH es el menos logaritmo de esa cantidad. Que si ustedes lo hacen, les da 6,998. O sea, prácticamente 7. Obviamente, si yo le añado 10 elevado a menos 9, pues prácticamente eso es agua. Y tiene el pH del agua, 7. Si se fijan, es un pH ácido, menor que 7. Quizá el cálculo no deberían de saber hacerlo, pero lo que sí tenemos que saber es que un ácido no puede tener un pH 9, que es un pH claramente básico. ¿Por qué? Pues porque es un ácido muy diluido y yo siempre desprecio la aportación de protones procedentes del agua. Cuando tengo concentraciones de 10 elevado a menos 7 o más pequeñas, ese desprecio no lo podemos hacer. Calcular la molaridad, la concentración molar, de una disolución de ácido nitroso, el ácido nitroso es el HNO2, que está ionizada, alfa, vale 5,70 dividido entre 100, que es 5,70 por 10 elevado a menos 2. Y me da la K sub A, 5 por 10 elevado a menos 4. Vamos a plantear el equilibrio de disociación del ácido nitroso. Sería NO2 menos más H3O más, puesto que el ácido nitroso cede su protón al agua. Moles iniciales, vamos a llamar a esto C. Moles que reaccionan, vamos a suponer X. Moles formados X y X. Y moles en equilibrio C menos X, X y X. Pero me dan alfa. Alfa, recuerden que siempre eran los moles que reaccionan partido los moles iniciales. Si yo aplico esto, moles que reaccionan son X, partido por los moles iniciales que valen C. Luego, si yo despejo X, me quedaría C por alfa. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo determinar X? Pues porque me dan la K sub A. La K sub A será las concentraciones, que recuerden que como hemos cogido C y C es una concentración, los moles están referidos a un litro. Luego yo tengo que dividir por el volumen, que es un litro. ¿Por qué? Porque yo he cogido como moles iniciales el valor de C y C es una concentración. Son los moles que hay por litro. Entonces esto sería concentración de ese ion nitrito por oxonio partido concentración de HNO2. Esto me quedaría X al cuadrado partido por C menos X. Con esto me queda una ecuación K sub A igual a X al cuadrado partido por C menos X, donde la única incógnita es X. Luego entonces, si yo multiplico, me quedaría 5 por 10 elevado a menos 4 C menos 5,0 por 10 elevado a menos 4X igual a X al cuadrado. Y X yo lo puedo poner en función de C. X sería C por 5,70 por 10 elevado a menos 2. Pues lo que se trataría es de sustituir X por su valor
Vamos a pasar para el otro miembro y voy a sustituir la X por su valor. Me quedaría. Bien, vamos ahora a sustituir X por su valor, que es este, y quedaría eso. Bien, hacemos operaciones y quedaría eso. Si lo pasamos todo al primer miembro, esto creo que faltaba una C aquí, sí. Pasamos todo al primer miembro y me queda eso. Y si yo opero en los segundos términos, que ambos tienen C, quedaría eso. Una ecuación de segundo grado incompleta, que puedo sacar factor común C, perdón, 715 por 10 elevado a menos 4 igual a 0. De aquí queda como solución C igual a 0, que no puede ser, y C igual a 4,715 por 10 elevado a menos 4 entre 3,25 por 10 elevado a menos 3. Y obtenemos 0,145 molar. A 80 centímetros cúbicos de una disolución acuosa 0,10 molar de hidróxido sódico, voy a escribir el hidróxido sódico, se le añaden 20 centímetros cúbicos de una disolución acuosa de ácido clorhídrico. Calcular el pH de la disolución resultante. Bien, fíjense que tenemos 80 centímetros cúbicos, es lo mismo que mililitros, 80 mililitros de hidróxido sódico 0,10 molar y 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,50 molar. Vamos a hallar los moles de hidróxido de sodio. El número de moles de hidróxido de sodio sería igual a la molaridad por el volumen en litros, 8,0 por 10 elevado a menos 3 moles de hidróxido sódico. Vamos a hacer lo mismo para hallar el número de moles de ácido clorhídrico, que será el número de moles, la molaridad por el volumen pasado a litros, que es 0,020 litros. Si multiplicamos. Bien, ahora habría que ver quién es el reactivo limitante. Aquí es fácil porque es una reacción 1-1. Un mol de aquí con un mol de aquí. Por tanto, es fácil ver que el reactivo limitante es 8 por 10 elevado a menos 3 moles de hidróxido sódico. Vamos a verlo. Si yo calculo a partir de estos moles de hidróxido sódico cuánto clorhídrico necesito, yo sé que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido sódico, luego necesito los mismos moles de hidróxido sódico. Pero tengo más, de ácido clorhídrico. Moles de ácido clorhídrico. Pero tengo más, tengo 0,010. Luego queda clorhídrico en exceso, que sería los que había 0,010 menos los que reaccionan. Y esto nos daría 2 por 10 elevado a menos 3 moles de ácido clorhídrico. En exceso, es decir, sobra ácido clorhídrico. El reactivo limitante era el hidróxido sódico, el hidróxido de sodio. Vamos a ver cuál es la concentración de ácido clorhídrico en exceso. Pues serían los moles, que ya los calculé, partido por el volumen. El volumen, aunque no se puede, vamos a considerar que los volúmenes son aditivos. 80 más 20 son 100 mililitros, que dividido entre 1000, 0,100 litros. Y esto les daría una molaridad de 0,020 molar de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, que en agua está totalmente disociado en oxonio o protones y OH y cloruro.
Con lo cual, si esto es 0,020, esto también va a ser 0,020. Por lo tanto, el pH es menos el logaritmo de la concentración de oxonio menos logaritmo de 0,020. Y eso da 1,70, que si os fijáis es un pH menor que 7 y ácido. Calcular cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 1 litro de disolución de pH 13. Bien, el hidróxido de sodio es una base fuerte, por tanto en agua, según Arrhenius, estará totalmente disociada en iones sodio y iones OH. Obviamente, si el pH es 13, el pOH es 14 menos el pH es 1. Y la concentración de OH sería 10 elevado al menos el pOH. Luego la concentración de esto es 10 elevado a menos 1. Luego ya tengo que la molaridad tiene que ser 10 elevado a menos 1 molar. Y me dice cuántos gramos. La molaridad es el número de moles partido el volumen. El número de moles es la masa entre la masa molecular. Luego, la molaridad sé que tiene que ser 10 elevado a menos 1. La masa es lo que me piden. La masa molecular, pues 23 más 16 más 1. 16 más 1 es 17, más 23 es 40. Y el volumen me dice que es 1 litro. 1 litro. Luego, 10 elevado a menos 1 por 1 igual a m por 40. Luego m será 40 por 10 elevado a menos 1, que es 4 gramos de hidróxido de sodio, los que yo necesito para preparar esa disolución. Bien, el problema dice, escribe cuántos mililitros de hidróxido de potasio, 0,610 molar, se necesitan para neutralizar 20 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 0,245 molar. Un ácido, que es el sulfúrico, más una base, siempre da una sal más agua. Bueno, siempre no. Recuerden que si la base es el amoníaco no aparecía el agua. Bien, ¿qué hago? Al ácido le quito los 2 protones, todos los protones que tiene, y pongo tantas cargas negativas como protones haya quitado. Pues 2. Y a la base lo que hago es quitarle los OH. Y pongo tantas cargas positivas como OH haya quitado. Y para hacer la sal, escribo primero el catión, que es este, y la carga se la paso al anión. Como es un 1 no pongo nada. Y la carga del anión, que es un 2, sin signo, se la paso al potasio. Luego la sal es K2SO4 más agua. Esa es mi reacción de neutralización, que yo lo primero que tengo que hacer es ajustarla. Bien, si yo tengo aquí 2 potasios, aquí tendré que poner un 2. Azufres tengo 1, luego eso está bien. Y ahora hidrógeno, 2 más 2, 4. Luego aquí habré de poner un 2. Y esa ya es la reacción ajustada. Y ahora escribo los datos. ¿Cuántos mililitros de hidróxido de potasio se necesitan? Y la concentración 0,610. Se necesitan para neutralizar 20 mililitros de ácido sulfúrico 0,245 molar. Calculo el número de moles de ácido sulfúrico. Sería la molaridad por el volumen.
el volumen hay que dividirlo entre 1000. 20 dividido entre 1000 es 0,020 litros. Si ustedes multiplican, ¿qué relación hay entre los moles de sulfúrico y los moles de hidróxido de potasio? Yo tengo que 2 moles de KOH reaccionan, aquí no hay nada, luego es un 1, con un mol de ácido sulfúrico. Si ustedes multiplican 4,9 por 10 elevado a menos 3 por 2, necesito 9,8 por 10 elevado a menos 3 moles. Bien, yo tengo que la molaridad son los moles por litro, es decir, en un litro tengo 0,610 moles de KOH. Si lo que necesito son 9,8 por 10 elevado a menos 3 moles, multiplico y quedaría 0,0161 litros, que serían 16 mililitros. Esto si lo hacemos por factores de conversión. Habría otra forma. En vez de hacer esto, pues directamente yo tengo la molaridad 0,610 y la molaridad es número de moles de soluto, los tengo aquí, 9,8 por 10 elevado a menos 3 partido por el volumen. Y despejo el volumen. Me quedaría 9,8 por 10 elevado a menos 3 entre 0,610, que es 0,016, que son 16 mililitros. Calcular el pH de una disolución 1,0 molar de amoníaco. Y me da, cuidado, el pKa del amonio. El amoníaco es una base, lo dijimos antes, una base débil. Escribo el equilibrio de disociación acuosa. Ahí tengo el equilibrio y ahora moles iniciales. Yo tengo una molaridad, pero una molaridad indica que hay 1 moles de amoníaco en cada litro de disolución. Luego yo puedo considerar que tengo un mol de amoníaco siempre que al final el volumen que considere sea de 1 litro. Bien, ya tengo los moles iniciales, moles que reaccionan X, moles formados X y X, y moles en equilibrio, 1 menos X, X y X. Y las concentraciones en equilibrio divido por 1, que es el volumen. Pero no porque yo esté considerando 1 litro, sino porque me dan una molaridad que son los moles que hay en 1 litro. Por eso pongo aquí 1 litro. No porque tome de base de cálculo 1 ni nada, no. La molaridad significa los moles que hay no en cualquier volumen, sino en 1 litro. El amoníaco es una base. Luego esta reacción tiene una K sub B, que vendría definida como la concentración de amonio por la concentración de ion hidróxido partido la concentración de NH3. Pero yo no tengo la K sub B. Es más, tengo una K sub A del amonio, una pK sub A. Recuerden que la K sub A por la K sub B de 2 especies conjugadas, como el amoníaco y el amonio, me dan la KW. La K sub A, pues si esto es el pK sub A, la K sub A, pK sub A es menos logaritmo de K sub A. K sub A sería 10 elevado a menos 9,2. Luego, 10 elevado a menos 9,2 por K sub B igual a la K sub W, que es 10 elevado a menos 14 a 25 grados. Y despejo K sub B. Esto dividido entre esto. Son potencias de igual base, resto los denominadores, menos 14 más 9,2. Y eso sería 10 elevado a menos 4,8. Y si yo elevo 10 a menos 4,8, me da
1,58 por 10 elevado a menos 5, que es el valor de K sub B que yo voy a utilizar. Esto sería concentración de amonio en el equilibrio X partido por 1, es decir, X, por la concentración de OH, X partido por 1, que es también X, partido la concentración de amoníaco, 1 menos X partido por 1, que es 1 menos X. Recuerden que para evitarnos resolver la ecuación de segundo grado, cuando las constantes eran del orden de 10 elevado a menos 5, hacíamos una suposición, y era que supongo que X es mucho menor que 1. Por lo tanto, 1 menos X se queda prácticamente igual a 1. Esta suposición se podrá hacer, será válida, será cierta, si X es menor del 5% de 1, es decir, de 0,05. Vamos a hacerla, me quedaría 1,58 por 10 elevado a menos 5 igual a X cuadrado partido por 1. Luego X sería la raíz de 1,58 por 10 elevado a menos 5, que es 3,98 por 10 elevado a menos 3 molar. Luego la concentración de OH menos, que es igual a X, es igual a eso. Pero me piden el pH. Yo puedo calcular el pOH menos logaritmo de OH, que es 2,4. Y el pH más el pOH suman 14. Luego el pH sería 14 menos el pOH, 14 menos 2,4, que les daría 11,6. Un pH mayor que 7, como tiene que ocurrir en toda disolución básica. Obviamente, X es menor que 0,05. Luego la aproximación que hicimos es correcta. Justifica por medio de la reacción correspondiente el carácter ácido, básico o neutro de una disolución acuosa de yoduro de amonio. Este es el yoduro de amonio. El yoduro de amonio es una sal. Una sal en agua. Tengo que tener en cuenta la procedencia de cada uno de los iones. El NH4+ procede de una base débil, que es el amoníaco. Procede de una base débil, por lo tanto, es un ácido conjugado. Si la base es débil, el ácido conjugado tendrá la fuerza suficiente para ceder un protón al agua. Y ahora vamos con el otro ion, con el yoduro. El yoduro procede de un ácido fuerte, que es el ácido yodhídrico. Por tanto, el yoduro, que es la base conjugada, será una base muy débil, sin fuerza para aceptar de nuevo un protón, con lo cual no sufre hidrólisis. Ahora vamos a ver cuál sería la reacción de hidrólisis del amonio. Pues si el amonio es un ácido, ¿qué hace? ¿Qué hacen los ácidos? Ceden un protón y pierden un hidrógeno y una carga positiva. Como tenía una carga positiva, se queda neutro. Y el agua, que está actuando como base, capta un hidrógeno y como capta un protón, se queda con una carga positiva. Fíjense que se cumple tanto el ajuste de masa como el de carga. Aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga positiva igualmente. Luego, yo tengo protones en el medio, luego el pH será menor que 7, será un pH ácido. Esa disolución tendrá carácter ácido. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.